Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de entrada y salida de datos pensando en la consola o la terminal del sistema operativo. Vamos a trabajar toda esta primera parte directamente sobre la consola con el lenguaje de programación Free Pascal, por lo que vamos a necesitar capturar datos, es decir, que nosotros podamos pasarle datos a nuestros programas y a su vez devolver datos o mostrar en pantalla los datos. En el caso de Free Pascal tenemos una función especial que se llama WriteLN, que se utiliza para mostrar los datos en pantallas, que ya la hemos estado utilizando. Y tenemos una que se llama ReadLN, que esta función nos permite capturar lo que tipea el usuario en el teclado. Hay que tener en cuenta que esta función está pensada para trabajar en consola, por lo tanto no va a capturar el mouse, sino que solamente lo que uno ingrese por teclado. Vamos a ello. Vamos a nuestro editor de código y nos ponemos en una carpeta aparte y vamos a crear un archivo donde vamos a poner de nombre, va a ser entrada salida.paz. Vamos a arrancar con la salida. Creamos la estructura de nuestro programa. Y vamos a necesitar una variable. En este caso vamos a tener una variable que se va a llamar i y va a ser de tipo integer, es decir, va a ser un número. Y le vamos a dar un valor a esta variable i. Le vamos a asignar el valor 50. Y como veníamos usando en los otros ejemplos, la forma de utilizar la salida, es decir, el WriteLN, es escribir el nombre de la función y entre paréntesis le debo pasar los datos que quiero que muestre en pantalla. Dentro de los datos que muestre le puedo especificar, por un lado, texto común. Entonces, para poner un texto común, o sea, un string, debo poner comillas simple y dentro el texto. Mi valor es... Y le puedo pasar también datos. Es decir, le puedo poner el nombre de mi variable. Para ponerle el nombre de una variable o varias, debería poner una coma y el nombre de mi variable, que en este caso es la letra i. Si quiero seguir agregando texto, debo poner otra coma y poner el texto que quiera agregar. Número. De esta forma yo voy a ir creando una línea de código donde me va a imprimir un texto fijo, una variable, o le puedo poner, pongámosles un número. Vamos a hacer así. Vamos a poner un guión, vamos a hacer una coma y vamos a poner un 125. Entonces le estoy pasando un número, un texto y una variable. Voy a guardar los datos, abro la terminal, me aseguro de estar en mi carpeta y simplemente fpc salida. No tengo ningún error, entonces al ejecutar mi salida voy a tener mi texto, que está entre comillas simple aquí arriba, lo que contiene la variable que acabo de asignar, el otro texto que tengo aquí y un número que es lo que tengo aquí. De la misma forma podemos usar la lectura de datos, pero para leer un dato obviamente debemos mostrarlo. Entonces vamos a poner entrada. Para esta entrada.paz vamos a crear la misma estructura. Program, entrada, begin y end. Y vamos a crear dos variables. Le vamos a poner lectura, que va a ser de tipo string, y le vamos a poner salida, que va a ser también de tipo string. Ahora bien, para trabajar lo que debo hacer es, como en cualquier programa, decirle al usuario que estoy esperando que haga algo. Entonces lo primero que puedo hacer es ponerle una salida que me muestre un texto.
Le vamos a poner, por ejemplo, ingrese su nombre. Y lo que debo hacer ahora en este ingrese su nombre es ponerle que me lea lo que usa el usuario en el teclado. Entonces le voy a poner readln, y aquí adentro de este paréntesis es donde yo voy a guardar lo que escribo con el teclado y va a ser procesado una vez que presione la tecla Enter. Es decir, leo el teclado y guardo al presionar Enter. Bien, este dato no lo puedo dejar vacío, lo tengo que almacenar en algún lugar, por lo que lo voy a almacenar en la variable lectura. Entonces primero la voy a inicializar. Voy a poner que lectura va a ser igual a nada. Y le voy a poner que salida va a ser igual también a nada. Es decir, las tengo inicializadas. Vamos a checar esto. Entonces, en la lectura le voy a decir que lo que tengo me lo voy a guardar en lectura. Una vez que presiono Enter, lo que haya escrito va a quedar aquí. Y ahora voy a proceder a unir todo esto. Vamos a poner que salida va a ser igual a hola, escribiste, y aquí le voy a unir el texto, es decir, le voy a unir lectura. Entonces le voy a pedir que ingrese el nombre, lo voy a leer, al presionar Enter lo voy a guardar en la variable lectura. Después la variable salida voy a poner un texto y le voy a sumar esa variable al fondo, y ahora simplemente debo imprimir. Muy bien, voy a construir. Tengo un error en me espera un punto y coma y yo le puse una coma. Esto es en la línea 14. Aquí no me está interpretando la coma. En este caso, si no me interpreta la coma porque estoy trabajando dentro de la misma variable y no estoy dentro de los datos, como hice acá dentro de un procedimiento específico de Pascal, debo utilizar en lugar de la coma el más. Este más representa la coma, y lo que hace este más cuando estoy trabajando con caracteres o con letras es unir lo que tenga en el formato de texto con el texto que está después de el más. Entonces vendría a ser como la coma, lo único que la coma aquí es en una salida y aquí es un más dentro de una variable. Guardo, vuelvo a construir y ahora tengo todo perfecto. Vamos a agrandar esto y ahora vamos a limpiar y vamos a ejecutar entrada. Presten atención que me pone ingrese su nombre como teníamos aquí arriba y se queda esperando a que yo escriba con el teclado. Voy a poner mi nombre y, como les puse aquí, hasta que no presione la tecla Enter no lo procese. Una vez que presione Enter me va a procesar el mensaje y me lo va a mostrar completo en pantalla. Presiono Enter y me devuelve el mensaje en pantalla. Si yo lo escribo, nombre, le vamos a poner Marcelo y presiono Enter y me devuelve el nombre. Y ya tenemos nuestro primer programa funcional, donde leemos los datos del usuario, los procesamos y devolvemos una salida. Como novedad tenemos que debemos usar el más para unir textos dentro de las variables, pero en la salida de consola debemos usar la coma para unir los distintos valores. Nos vemos en el próximo video.